Hola, bienvenidos a esta nueva clase de ciencias. Hoy vamos a hablar de campo magnético, concretamente hilos indefinidos rectilíneos. Sabido es que cuando una corriente eléctrica atraviesa uno de estos hilos rectilíneos, en sus proximidades se genera un campo magnético. Pues bien, vamos a aprender a calcular la contribución de varios de estos hilos al campo magnético y además también vamos a calcular la fuerza magnética atractiva o repulsiva que aparece en estos hilos, ¿vale? Muy fácil todo y muy divertido. Esperad un poquito que empezamos. Dentro vídeo, fuera pizarra. Estamos aquí de nuevo en fuentes de campo magnético con el problema que habíamos dicho. Vamos a tratar los hilos conductores por los cuales pasa una corriente eléctrica. Aquí tenemos las fórmulas que nos permiten calcular los campos magnéticos, tanto si el hilo es rectilíneo como si el hilo es circular. En la siguiente página tenemos las acciones del campo magnético, es decir, ya el campo magnético hace fuerzas y estas fuerzas se calculan con estas fórmulas de aquí que veremos en próximas clases. Y esta de aquí también es para inducción en un campo magnético que también veremos en las próximas clases. Entonces, para ver lo de hoy vamos a hacer este ejercicio en el que tenemos tres conductores rectilíneos paralelos. Aquí tenemos como un corte de esos conductores, el 1, el 2 y el 3. Todos tienen intensidades de 5 amperios, pero en distinto sentido. En el 1 y en el 2 la intensidad entra, se representa con una crucecita, y en el 3 la intensidad sale y se representa con un puntito. Pues bien, me están pidiendo el campo magnético en el punto medio del segmento que une el 1 y el 2, o sea aquí. Después el campo magnético de los tres conductores en el punto 6, 4. Y por último la fuerza por unidad de longitud que ejercerán el 1 y el 2 sobre el 3. Vamos allá. Pintamos aquí los ejes, el eje X y el eje Y y los tres conductores. Recordemos que esto es un corte plano, los tres conductores atraviesan el plano de la pizarra y van hacia adentro, en el caso del 1 y en el 2, y en el 3 sale la intensidad. La fórmula a utilizar es esta: el campo magnético es mu0 por I partido por 2πr y por U, que es la dirección de ese vector. Pues bien, veamos cómo se hace. Nos fijamos primero en el conductor 1. Pensamos en una circunferencia que tenga por eje al conductor 1 y que pase por el punto este, donde yo quiero calcular el campo magnético. Bien. Siguiente paso. Cogemos la mano derecha y el dedo gordito lo dedicamos o ponemos hacia adentro de la pizarra, para que coincide con el sentido de la corriente. Y estos dedos que tenemos aquí manifiestan un giro, como se puede ver, un giro a derechas, un giro en sentido horario, ¿de acuerdo? Así como está. Siguiente paso. Ahora, el campo magnético que estamos buscando tiene dirección tangente a esa circunferencia y en la dirección de giro horario, o sea, justo para acá, ¿de acuerdo? Fijaos que el campo magnético forma 90 grados con el radio en ese punto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces es súper fácil porque aplicamos la fórmula que nos permite calcular el módulo, mu0, que es 4pi por 10 a la menos 7, por la intensidad que es 5 amperios, partido por 2pi veces la distancia. ¿Qué distancia? Oiga, la distancia entre el cable y el punto, es decir, 5 centímetros, por tanto en metros 0,05. Y menos J porque va hacia abajo, ¿de acuerdo? Así se calcula y punto. Vamos ahora al conductor 2. Otra vez nos imaginamos una circunferencia que tenga por centro el conductor 2 y que pase justo por el punto este, que es donde queremos hacer el cálculo del campo. Siguiente paso, cogemos la mano derecha, el dedo gordito dirigido hacia adentro, porque la intensidad va hacia adentro. Estos dedos manifiestan un giro a derecha, sentido horario, ¿verdad? Siguiente paso, el campo magnético buscado es tangente a esta circunferencia, pero en sentido que hemos marcado, el sentido horario. Y fijaos que forma 90 grados con el radio de ese lugar. Entonces, una vez que ya sabemos eso, el campo magnético es súper fácil. Es mu 4pi por 10 a la menos 7 por 5, que es la intensidad, partido por 2pi veces la distancia. ¿Qué distancia? Oiga, la entre el cable y el punto. Esta distancia que son 5 centímetros en metros. Y J porque va hacia arriba. Eje Y hacia arriba, luego J. Ahora vamos a calcular el campo magnético debido al conductor 3. Circunferencia que tenga por centro el conductor 3 y que pase por el punto este, que es donde queremos hacer el cálculo. Siguiente paso. Cogemos la mano derecha, el dedo gordito en el sentido hacia afuera. ¿Veis? Sentido hacia afuera. ¿Por qué? Porque la intensidad es hacia afuera. y estos dedos manifiestan un sentido de giro a izquierdas o sentido contrario al azúcar del reloj, así de esa manera. Pues bien,
el campo magnético V sub 3 será tangente a esta circunferencia y en sentido antihorario, es decir, hacia la izquierda, ¿vale? Una vez que sé eso, el campo magnético será 4pi por 10 a la menos 7 por 5, 2pi veces la distancia. ¿Qué distancia? Oiga, la distancia entre el cable y el punto, que pues, se aplica por Pitágoras. Esto es 10 centímetros, estos son 5 y se calcula que estos son 8,7 centímetros en metros esto. Y va dirigido en sentido horizontal y hacia la izquierda, luego menos y latina, se calcula y punto. Ahora lo que queda es únicamente sumar los tres campos como vectores, sumando las i's con las i's y las jotas con las jotas, y aquí tenemos el campo pedido, muy facilito. Ahora veamos este caso, que es un caso un poco más difícil porque el punto P está en un sitio raro del cual me dan las coordenadas, pero se hace lo mismo exactamente. Se imagina una circunferencia que pase por el punto P y que tenga por centro el cable 1. Se coge la mano derecha, el dedo gordito en el sentido de hacia adentro de la pizarra y estos dedos manifiestan un sentido de giro, sentido horario. El campo magnético V sub 1 pedido es tangente a esa circunferencia y en sentido horario. Y fijaos que es perpendicular siempre al radio de ese lugar, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer este caso es un poco más difícil, pero fijaos, también es fácil. Se saca primero el vector OP, restando las coordenadas de P menos las de O, el 6, 4. Y luego un vector perpendicular a este, si podía ser el menos 4, 6 o el 4, menos 6, ya sabemos de matemáticas, que para hallar un vector perpendicular a uno dado, el 6, 4, se cambian las coordenadas de sitio y un signo. Se cambia este o se cambia este. ¿Y qué vector cogemos? Pues fijaos, vamos a coger este que es 4 menos 6. ¿Por qué? Porque la componente J es negativa, el V sub 1 va hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces el vector elegido es el 4 menos 6. Pero este vector no es unitario. Tenemos que conseguir un vector unitario. ¿Cómo lo hacemos? Calculamos el módulo de este vector como raíz cuadrada de la suma de las cuadradas de las componentes, que da raíz de 52, y dividimos este vector entre su módulo. Y este vector ya es unitario, y es el que necesitamos. Por tanto, V sub 1 sería así. Lo mismo de antes, pero el vector unitario es este. Se opera y ya tenemos aquí así. Luego, para hacer el V sub 2 hacemos lo mismo. Circunferencia que pase por el punto P, concéntrica con 2. Dedo gordito en el sentido hacia adentro, estos dedos manifiestan un sentido de giro a derechas, o sea en sentido horario, y el V sub 2 es tangente a esa circunferencia y en sentido horario, perpendicular al vector QP. Se saca el vector QP primero, restando las coordenadas de P menos las de Q, se saca un vector perpendicular que puede ser este o este, pero se elige este por evidencia. Resulta que este va para arriba, entonces la componente horizontal tiene que ser positiva. Luego, evidentemente, el vector elegido es este, pero como tiene que ser unitario, calculamos el módulo de este vector y lo dividimos por su módulo y este será el vector unitario. Súper fácil, ¿veis? Por tanto, V sub 2 será el módulo que se ha aplicado a la fórmula, mu sub 0 por la intensidad, 2pi veces la distancia y el vector unitario en la dirección hallada, ¿vale? De la misma forma similar se saca el campo magnético del conductor 3, circunferencia que pase por el punto P y tenga el conductor 3 como eje. Sacamos la mano derecha otra vez, dedo gordo hacia afuera, puesto que la intensidad sale. Estos dedos manifiestan un giro en sentido a izquierda, sentido antihorario. El campo V sub 3 es tangente hacia circunferencia, en fin, es como se hace como los de antes, se saca primero el vector RP y después se saca el vector perpendicular y después se saca el vector unitario, dividiendo por el módulo. Y aquí tenemos ya el V sub 3, esta es la parte delantera que es el módulo y este es el vector unitario, se opera y listos. Fijaos que ahora lo que hay que hacer es sumar los tres vectores, se suman como vectores, claro está, las i's con las i's y las jotas con las jotas y listos, esto es totalmente bestial de fácil. Y ahora por último vamos a calcular la fuerza que ejerce los conductores 1 y 2 sobre el 3. La fórmula que vamos a aplicar es esta, mu sub 0 por I1 por I2 partido por 2pi veces la distancia y U es la dirección. Fijaos que fácil se calcula F sub 1. F sub 1 es 4 por pi, por 10 a la menos 7, que es mu sub 0. Luego la intensidad del 1 por la intensidad del otro, partido por 2pi veces la distancia. ¿Qué distancia, oiga? Entre el conductor 1 y el conductor 3, que es 10 centímetros 0,1. Y esto es la dirección, que es la dirección precisamente del vector 1, 3, que va de 1 a 3. Es 5 unidades hacia la derecha y 8,7 hacia abajo. ¿Ves? Puesto en metros sería esto, claro. Y por supuesto convertido en un vector unitario dividiendo por su módulo, así de fácil es. De forma similar se hace la fuerza que ejerce el 2 sobre el 3. Esta fuerza, fijaos, no lo he comentado, pero lo comento ahora. Cuando los conductores tienen sentidos contrarios de las intensidades, las fuerzas son de repulsión. Luego la fuerza de F sub 2, al igual que le pasaba a la fuerza de F sub 1, también es de repulsión. Para sacar la dirección es tan sencillo como sacar el vector que va de 2 a 3. Es así de fácil, ¿veis? Se opera, el mod es la parte delantera que es el módulo y ya está. Y ahora pues se suma la fuerza 1 más la fuerza 2 y eso me da la fuerza resultante. ¿Ves? Es súper fácil, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya hemos terminado y ahora ya
Ahora ya, pues nada, voy a despedirme. Sí que me gustaría que os suscribierais al canal y que lo hicierais. Si tenéis alguna duda, pues en clase me preguntáis las dudas que tengáis, y si no, si lo estáis viendo por YouTube esto, pues me preguntáis en los comentarios las dudas que tengáis, ¿vale? Venga, pues sin más, me despido hasta la siguiente clase. Venga, hasta luego.